A su madre, yo creo aquí sí puedes. Chingo de magueyes. Con su permiso voy a firmar mi nombre en la penca de un maguey. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sendero Viajero y el día de hoy me encuentro en la zona arqueológica de Tecoaque, ubicada en el municipio de Calpulalpan. Y pues bueno, ustedes se pueden preguntar, pues ¿qué hago acá? La verdad es una historia bastante curiosa, bastante interesante, que principalmente me gustaría compartirles a ustedes que conozcan este lugar y qué hay aquí, o qué surgió aquí, ¿va? Entonces, pues... Por cierto, se me pasaba, este lugar está abierto al público en general, cruzas la carretera y ya llegaste prácticamente, entonces no hay pierde. Abren de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y pues bueno, amigos, no se me asusten cuando les diga o qué significa su nombre. Su nombre original es Tecoaque. No, chinga. Eso no. Su nombre original es Sultepec, pero cuando vino Hernán Cortés acá lo rebautizó como Tecoaque, que más o menos podría ser la traducción del lugar donde se comieron los señores o los dioses. En algunos rituales religiosos se acostumbraba a preparar un platillo con la carne de los prisioneros. Este platillo pues se llama pozole y pues en México pues prácticamente en México lo conocemos totalmente. Que claro está que la carne humana pues ha sido sustituida pues por la carne de algún animal, ya sea de cerdo, incluso de pollo. No, creo que nada más de cerdo, ¿no? Según los historiadores, acerca de este lugar, fueron capturadas 550 personas, una caravana que venían de españoles y indígenas aliados, que fueron capturados por los mismos habitantes acolhuas que las tuvieron prisioneras. En esos rituales, pues acostumbraban mucho a comerse a las personas. Entonces, bueno, Por ahí leí un artículo en donde mencionaba que los mismos habitantes de aquí no se comían a las personas, por así decirlo, pues con la finalidad de alimentarse, sino lo hacían para adquirir como que su fuerza o su conocimiento. Pero bueno, no me crean, eso simplemente lo leí, digo, pues ya cada quien tiene su propio criterio, pero es muy curioso, digo, posiblemente pudo haber sido cierto, pero bueno, realmente pues es una teoría. También llegué a enterarme acerca de que este lugar pudo haber sido uno de los orígenes del pozole, ¿no? Ya debido a lo antes mencionado, que en este sitio se encontraron varias piezas relacionadas con el pulque, entre ellas un enterramiento humano, que corresponde a un adolescente otomí y que se cree que fue sacrificada expresando el mito del origen de la diosa Mayagüel, que según dice la leyenda que bajó de la tierra convencida por el dios Quetzalcóatl para amarse y posteriormente pues fue desmembrada por las estrellas fugaces, dando origen a la planta del maguey. Y de hecho, los restos de ese ritual pues fueron encontrados aquí mismo y que bueno, están en el mismo museo de aquí. En todo este lugar pues se adoraba principalmente a Mayagüel, diosa del pulque, que bueno, obviamente el pulque muchísimos lo conocemos, esta bebida pues prácticamente ancestral. De verdad yo creo que otra parte un poquito que me puedo salir de esto del tema es que afortunadamente está como que renaciendo el pulque, ¿no? Como que muchas personas ya optan por probar el pulque, por tomar pulque, y yo creo que está bien, digo, pues son parte de pues nuestras raíces prácticamente. Pues el pulque ya está, bueno, está siendo más consumido pues actualmente por los jóvenes, ¿no? Un dato ahí curioso que les puedo mencionar es que la pirámide de aquí atrás es de las pocas pirámides circulares que se encuentran en las zonas arqueológicas mexicanas, que pues claramente está en este lugar. Como pueden ver, todo esto pues, obviamente estaba techado, digo, no estaba así como tal al aire libre así, pues, fue destruido y se dan cuenta pues entre todo este espacio pues hay como pasadizos entre cuarto y cuartito, ¿no? Prácticamente estos lugares están conectados. Hernán Cortés, al enterarse que aprendieron aquí una caravana y todo ese rollo, mandaron a destruir este lugar. Como pueden ver, pues sí son casi, pues sí, obviamente son ruinas. Una vez que este lugar fue destruido, pues prácticamente fue abandonado. Ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cómo puedo llegar aquí? ¿Cómo está el rollo? Sale, ahí te va. Primero que nada, pues tienes que dirigirte a la central de Tlaxcala y ahí adentro
pues preguntas dónde salen las que van para Calpulalpan. Son dos rutas. Una es el autobús y la otra pues es una combi. La combi cuesta 50 pesos. Son más o menos 1 hora 20 minutos a la terminal de Calpulalpan. Salen del terminal, se dirigen hacia la izquierda y luego otra vez a la izquierda y van a estar en la parada que salen otras combis que van para la venta. De hecho, pues tiene un letrerito que dice la venta Tecuaque. Entonces, bueno, esa misma los voy a dejar pues al lado de la carretera. Y bueno, simplemente cruzan. Y de regreso, dices, ¿cómo me regreso? Pues lo mismo. Y chéquense esto. Esta parte de aquí, pues bueno, era acá, pero pues obviamente fue destruida principalmente por los mismos españoles. Este templo es el Tezcatlipoca. Bueno, pues aquí se rendía el culto al dios de Tzatlipoca, espejo humeante considerado invisible y poderoso por desplazarse en cualquier lugar, así como por otorgar riqueza y quitarla si se enojaba. En la fiesta a este dios, el sacerdote del templo encendía incienso y lo ofrecía a los 4 partes del mundo, norte, sur, este y oeste. Como también se subía al joven, que sería sacrificado al tiempo que tocaba la flauta y continuaba ofreciendo incienso, después de lo cual se retiraba de su habitación. Pues bien, yo siempre pienso que es muy importante informarse acerca de los lugares que uno visita, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, simplemente, ¿qué puede llegar a pasar? Un claro ejemplo, tú puedes llegar incluso a Teotihuacán y sin saber nada acerca de ese lugar y dices, simplemente son unas simples pirámides o unos simples templos, pues son esos y ya, ¿no? Pero pues cuando tú te informas acerca de qué fue lo que sucedió en ese lugar, pues no simplemente se pone o se hace interesante, sino fascinante. Chale amigos, la neta es lamentable que ya no voy a poder mostrarles pues el museo porque pues ya es tarde, ya llegué tarde. Qué mal, pero el museo lo pueden encontrar de ese lado, entonces tienen que caminar todavía para allá. Lamento no medir bien el tiempo, pues ya me tengo que ir, ya me están corriendo. Entonces pues bueno, de verdad estoy agradecido de verdad estoy en serio muy agradecido por ustedes por ver estos videos. En serio para mí es algo muy bonito, muy significativo, ¿sale? Entonces de mi parte, pues de verdad ha sido todo. De verdad muchísimas gracias por ver el video. Esto fue Sendero Viajero y pues bueno, nos estaremos viendo en el próximo video.